Bueno, a estas horas de la mañana, faltando un par de minutos para el cierre, saludamos la presencia en la sala de Fabio Ortiz Ribón. Y terminamos nuestra edición del día de hoy insistiendo nuevamente en que la Academia Barranquillera, la Alcaldía Distrital, la Gobernación Departamental, están en mora de complementar los trabajos que ya se han publicado de José Agustín Blanco Barros y de Carlos Angulo Valdés, que junto con los del padre Calixto Álvarez y los del profesor Rafael Tovar Ariza, nos ayuden a tener una comprensión de eso que el profesor Jorge Villalón llama las transformaciones del entorno natural de la ciudad de Barranquilla y su área de influencia. No todo puede en la historia configurarse alrededor de la política y de las guerras que ellas dieron origen. Hay otras aristas de la realidad que son necesarias tenerlas en cuenta para poder comprender cómo funciona un territorio, cómo funciona una ciudad. Fíjese usted, Fabio, lo que pasó en relación con esto que mencionaba el profesor Jorge Vergara y que yo me permití glosar con el caso de la ciudad de Santiago de Cuba. Y es de cómo se cree o se reputa el hecho de que Barranquilla está protegida por la Sierra Nevada, así como también los santiagueros creían que estaban protegidos por la Sierra Maestra hasta cuando se les coló por ese hueco un ciclón que devastó a la ciudad. Fíjense lo que pasó ayer en Santa Marta. Las lluvias anegaron, inundaron literalmente la ciudad. La situación de Santa Marta en el día de ayer fue calamitosa. Y si bien los reportes en Barranquilla hacen referencia, tal vez por los afectados o las afectaciones, como se dice ahora, a los sectores pudientes de Barranquilla y que giran alrededor del arroyo de la 85, no es menos cierto, no es menos cierto que la situación de Barranquilla, construida sobre una pequeña serranía cuyo filo, vuelvo a usar este símil otra vez, que es como una serranía que tiene la forma de dos manos con una pendiente suave, que se unen y al filo de la cual está conformado por la carrera 38, que genera la vertiente occidental y la vertiente oriental, la oriental hacia el río y la occidental o noroccidental hacia el mar. Esta situación para Barranquilla es un privilegio. Es un privilegio porque tiene unas escorrentías naturales que permiten que las aguas fluyan y drenen naturalmente luego de las lluvias. Pasados 12 minutos del aguacero, la ciudad está totalmente seca. No podemos decir lo mismo del caso de Santa Marta o del caso de Cartagena cuando estos fenómenos de lluvias intensas se presentan. Sin embargo, volvemos a repetir, tal vez si recuperásemos esta memoria científica de la ciudad asociada con el cambio climático del padre Calixto Álvarez y de Rafael Tovar Ariza, tal vez podríamos atisbar lo que explica realmente nuestras calamidades. Y tal vez en ese momento los administradores de la ciudad puedan tomar medidas que estructuralmente mitiguen las afectaciones que el cambio climático va a tener sobre la ciudad de Barranquilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez si se publicaran esos trabajos, que tal vez si se estudiaran esas memorias, es posible que entendamos que en la medida en que los patios se pavimentan, en la medida en que se reduce la capa de absorción de la ciudad con las pavimentaciones de las vías públicas, de los retiros municipales y de los patios, en esa misma medida se generan mayores flujos de agua sobre las vías que van conformando y formando estas corrientes violentas que llamamos arroyos. Y tal vez en ese momento, en lugar de hacer billonarias inversiones sobre canalizaciones,
se puedan sacrificar millonarias recaudos, generando lo que nosotros hemos llamado en este medio y en este programa, lo hemos llamado estímulos tributarios. Si a las personas le dijeran por cada metro cuadrado de zona blanda que usted tenga en su patio, le vamos a reconocer un porcentaje menor en la estructura del milaje o del impuesto predial y de valorización, tal vez allí entonces comiencen a generarse actuaciones privadas que redunden en beneficio de la ciudad. Tal vez, digo yo, si se estudiaran estas memorias y estos materiales, sería posible que los políticos que tienen a la ciencia como enemiga, porque hay que decirlo así, los políticos le temen a la ciencia y la desconocen, son enemigos de la ciencia para hablar en términos entonces de imágenes, de ideas, creyendo que con su palabra las ideas se transforman, porque esa es la idea que tiene el político en la cabeza, que la palabra transforma y que en consecuencia lo suyo es bla, 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 hablar, hablar y hablar, porque hablando, hablando y hablando, la realidad se transforma, la idea se materializa. Una visión medio, yo diría, medio bruja, un tanto desconectada de la ciencia, porque no se trata de plantear la idea, analizarla, estructurarla y decir si sirve o no sirve, sino persistir en la idea en un discurso eterno que a ninguna parte lleva. Entonces, decía que si se publicaran estas memorias asociadas con el entorno natural de la ciudad, tal vez sería posible entender que generando en los patios jardines verticales, zonas blandas, además de la arborización en el espacio público, si eso se hiciera y se estimulara desde el punto de vista impositivo, sin lugar a duda que podríamos estar avanzando en la meta, porque es que eso tiene que ser una meta de la ciudad, de bajar la temperatura antes de que la ciudad se haga invivible e insostenible. Son realidades que están allí, son discursos y propuestas que uno viene moviendo desde hace más de 30 años, sin que haya audiencia para ello. Son hechos que inclusive la academia, pero la academia no, las escuelas manejan mejor que los políticos. Es una vergüenza, pero también un reconocimiento a los colegios de bachillerato. La vergüenza es que el Estado no lo sepa y el reconocimiento es que un grupo de pelados dirigidos por unos maestros mal pagos tengan más información sobre el tema de los arroyos en Barranquilla que el mismo IDEAN. Ya hablo del colegio Marco Fidel Suárez. Y es también un reconocimiento y una vergüenza para la ciudad que tenga que contratar privados para que le digan lo que ya en el colegio metropolitano se sabía, en ese jardín botánico, en ese microclima que han sido capaces de construir al lado de los estacionamientos o aparcaderos del Estadio Metropolitano de Barranquilla, tal que mientras a 20 metros la temperatura está en 42 grados, en ese microclima de ese colegio, en esa aula que ellos llaman aula ambiental, la temperatura no llega a los 29 grados centígrados. 3 y 4 grados de diferencia. Pero ese experimento ambiental que está allí dirigido por un profesor de filosofía, le importa un cuerno a los administradores. No lo ven, no les interesa mirarlo. No les interesa ni siquiera plantearse ese modelo educativo para decirle al país, es importante construir laboratorios ambientales en las escuelas para que los muchachos puedan tener la posibilidad de construir su propia, vamos a llamarla así, marca, imprinting o imprinting, como decían los psicólogos, en la memoria sobre la conciencia ambiental. Voy a decirlo de esta manera y sé que no es popular,
Pero espero que no ocurra que en esa aula ambiental, que es algo así como media hectárea, entonces por razón de la escasez del suelo urbano, la arrasen para construir allí cualquier cosa. Cualquier cosa. Ojalá, antes de hacer las atrocidades que se hacen en la escuela normal, pongan allí a una persona para administrar ese establecimiento que tenga algo en la cabeza que le permita transformar eso que alguna vez fue declarado patrimonio ambiental de la ciudad, de un monte, de un vertedero de escombros, de un espacio lleno de basuras y de suciedad, en lo que fue, por allá en los años de 1950, en un verdadero enclave de bosque urbano, de microclima para la ciudad de Barranquilla. Ojalá el alcalde de la ciudad pensara en desarrollar el proyecto de bosque urbano ahí, en ese espacio de la escuela, que ahora llaman normal la hacienda, pero que de hacienda no sé qué tiene, porque realmente es un desastre lo que está pasando ahí. Y que en ese espacio, en ese bosque urbano, se retomara la memoria arquitectónica de los hermanos lasallistas, que pervivió por mucho tiempo en el colegio Bifi de la calle 85, ¿no? Ese es, sí, 85, y que todavía quedan algunos rezagos antes de que ellos también, por razones que no sé, asociadas tal vez con el tema de la sostenibilidad financiera, sigan convirtiendo los antiguos jardines en canchas sintéticas. Es necesario recuperar esa memoria de articulación y convivencia de lo arquitectónico con lo natural que tuvieron los hermanos lasallistas en la década de los años 50. Memoria del medio ambiente urbano que hoy necesitamos para reconciliar la ciudad y a la ciudadanía con su entorno natural que ha sido devastado por el hombre. Bueno, era lo que quería decir antes de terminar. Gracias por los enemigos que me gano por decir estas cosas, y nos despedimos hasta el día de mañana, cuando vamos a tener a Manix llorando o aplaudiendo los resultados de estas jornadas del fútbol profesional en la ciudad de Barranquilla y en Colombia. Nos estamos viendo hasta mañana. Fabio Ortiz. Nos estamos encontrando nuevamente. Playa, brisa y mar. Rumbo a la playa por